Hay tres casos que ocurrieron este año, los hemos comentado algunos aquí en los programas, que directamente están reformando al fútbol internacional. ¿Cuáles son estos tres casos que reforman al fútbol internacional? Por el momento son el caso de Arra, el caso de la denuncia que hicieron World League y de ligas mundiales y PRO, el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales, a la Comisión Europea sobre la cantidad de partidos y el abuso de posición dominante de la FIFA, y finalmente el caso Super League, ¿ok? Siendo el último de los tres importantes aquí. Pareciera que incluso el caso de Superliga es el que más ha perdido auge, ¿no? De los tres. Pero eso no significa que no está ahí latente. Vamos a hablar del primer caso. Caso de Arra, ya le dedicamos un segmento en un programa completo, no quiero entrar mucho en detalle, pero el resumen es el siguiente. Este es un jugador que rompió el contrato con su club, fue encontrado que él fue el culpable de romper el contrato, de irse, digamos que ilegalmente, y luego con los demás clubes que querían contratarlo iban a tener una sanción deportiva si lo contrataban o iban a tener que pagar una parte de una indemnización, no lo contrataban. Como la FIFA no les daba seguridad de que esto no iba a ocurrir, ellos no decidieron tomar ese paso y Diarra no pudo conseguir equipo de una manera muy rápida que digamos. Diarra llevó este caso al tribunal en Francia, que hizo una consulta a la Corte Europea de Justicia, que dijo: mira, las normas que tiene FIFA pudieran ser legales, pero hoy en día son desproporcionadas. Eso es en resumen lo que está diciendo el tribunal. Y ahora hablemos de esas normas, porque eso es lo más importante. Estas normas, ¿qué es lo que prevén? Bueno, prevén que si un club le quita a otro club un jugador, el club que quitó el jugador va a tener que pagar la indemnización en conjunto con el jugador al otro club, es decir, una cantidad de dinero alta, y además va a cumplir una sanción deportiva que probablemente serán que le quiten periodos de fichaje, es decir, que por un año, año y medio, no va a poder volver a contratar otro jugador. Corte lo considera desproporcionado primero, porque la cantidad monetaria a pagar por este club que quita el jugador no se puede establecer con facilidad, no puede saber cuánto es, no se puede calcular, no hay un cálculo transparente allí, y eso puede significar mucho dinero, poco dinero, y nadie nunca lo sabrá, y entonces no se puede medir el riesgo. Y el no poder medir el riesgo para este club que quita al jugador, más el jugador que se quiere dejar al club, empieza a ser desproporcionado para ambas partes, al no poder calcularse con una transparencia. Y el segundo punto importante es que el jugador ni el club tengan sanciones. En el caso del jugador, dicen, bueno, hay un tema del derecho laboral. En el caso del club, lo que ellos dicen es que hay una presunción de que le quiso robar el jugador al otro club, pero no siempre ese es el caso. Entonces la Corte Europea lo que dice es, bueno, es una presunción, pero antes de suspender a alguien y meterle una sanción tan fuerte a alguien y ponerlo a pagar dinero y además no poder fichar jugadores, la verdad es que tú tienes que estar un poco más seguro de que en verdad este club quiso quitar los jugadores y no puede ser una presunción automática, puede ser una cuestión que opera automáticamente. ¿Qué significa esto? Y yo creo que ese es el meollo del asunto. ¿Qué es lo que significa esto? Y el problema que está haciendo. Porque además FIFA suspendió la aplicación de estas sanciones. ¿Y por qué FIFA suspende la aplicación de estas sanciones cuando un jugador se va ilegalmente del club o otro club se lo quita? Lo suspendió porque se iban a disparar las demandas en la Corte Europea de Justicia. Pero ¿qué está significando esto entonces? Está significando que firmar un contrato con un jugador no te garantiza que ese jugador se va a quedar contigo y no se va a ir para otro club en otro momento. Eso es la consecuencia que puede ocurrir cambiando todo el sistema de transferencia, porque si yo ya no le tengo miedo a una sanción, o yo ya no tengo por qué pagar un dinero por un jugador, cosa que todavía no es así, la norma está suspendida, no significa que después cuando la activen no vaya a haber que pagar ese dinero, pero si llegara a convertirse en que tú no tengas que pagar por una transferencia a un jugador internacional porque no tienes consecuencia, entonces cualquier equipo le puede quitar a cualquier equipo su jugador. Mbappé se hubiera ido antes al Madrid, por ejemplo. Cristiano Ronaldo se hubiera ido antes al Madrid. Pareciera que el Madrid siempre está metido en temas, ¿no? Se quitarían jugadores muy fácilmente los equipos del uno al otro y los contratos no valdrían para nada. Entonces, este es el primer caso que va a revolucionar el fútbol porque va a revolucionar el sistema de transferencia. Y la solución a este tema se le tiene que dar rápido. Ya vamos en enero, al próximo periodo de transferencia. ¿Qué locuras irán a pasar en enero? Siempre hay abogados muy creativos y agentes muy creativos. Así que, ¿qué va a pasar? Todo este periodo de transferencia, en enero a marzo, va a ser un periodo de transferencia probablemente uno de los más interesantes en la historia. No por cantidad de dinero, sino por creatividad en fichaje y por riesgos de gente que va a correr riesgos y que no sabemos exactamente cuál va a ser la consecuencia. FIFA tiene que apurarse a sacar una decisión. Sí, FIFA tiene que reformar este artículo que le están criticando rápidamente y pareciera que FIFA desde julio lo va a tener
listo como tal. Bueno, Elena, bueno, Antonio, vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a hacer la suposición de que ustedes son la FIFA y ustedes tienen que dar muy pronto esta respuesta. ¿A dónde creen ustedes que debería estar la solución o la cantidad de soluciones posibles para que no se arme un desmadre y no empiece a haber un sistema de caos gracias a lo que causó esta ley, ¿no? Esta decisión judicial, vamos a llamarlo así. El periodismo deportivo casi siempre a estas decisiones le llaman leyes, es una forma de explicárselo a la gente más didáctica, vamos a decirlo de esa manera. Mira, con respecto a la presunción, yo lo he pensado mucho. La presunción es el punto más difícil. El hecho de que si el jugador se va a otro club rompiendo ilegalmente tu contrato, ¿cómo lo resolvería? Muy, muy difícil. Yo creo que aquí hay que empezar a regular esa presunción, como que si el jugador rompe contrato contigo y se va X cantidad de semanas al otro club, a otro club, ahí pudiéramos considerar de que el otro club estaba detrás del jugador. Pueden ser 8 semanas, una cantidad de semanas interesante. Ya lo tenemos para las transferencias puentes, que dicen que si considera una transferencia puente, hay una presunción si ocurre la transferencia a un equipo intermediario en menos de 16 semanas y también se va a otro equipo también en esas menos de 16 semanas para evitar pago. Yo creo que la solución va por ahí, pero no sé realmente si pase el test o la opinión de la Corte de Justicia Europea. Entonces, FIFA tiene que llevar estas propuestas a la Comisión y a la Corte a ver qué opinan ellos, a ver si ellos creen que esas ideas que tiene la FIFA son válidas, porque si no creen que son válidas, vamos a estar en juicios eternamente y gastando dinero en juicios y procedimientos FIFA eternamente. Y con el tema de la cálculo de la indemnización por quitar un jugador, ese tema sí lo veo mucho más sencillo. Ahí lo que hay que establecer es un cálculo. Y ese cálculo, allá de que a los clubes no les gusten, porque siempre va a poder ser calculable el riesgo o no, tiene que ser transparente, tiene que ser claro para todo el mundo, tiene que tener una partecita que se abra a la creatividad de los abogados para reclamar dinero, porque no todo puede estar regulado por las leyes. El dolor no puede estar regulado por las leyes. ¿Cuánto vale el dolor? ¿Cuánto vale el maltrato? No puede estar completamente regulado por las leyes y hay que dejar una parte un poco abierta. Pero en general la mayoría de la indemnización se debe poder calcular. Los salarios del jugador, está el valor del jugador. Hay muchas formas de hacerlo. Encontrar una fórmula que todo el mundo esté de acuerdo, no creo que sea un problema como tal. El problema para mí radica en esta sanción deportiva. Es lo más discutible de la situación y es lo que hay que empezar a hacer, pero tampoco se puede eliminar la sanción deportiva. No tenemos que encontrar un balance. ¿Qué piensas tú, Elenita, de esta situación? Mira, la FIFA ha cambiado normativas por decisiones, por laudos, pero sin embargo esta es una de las mayores casos que ha tenido en los últimos tiempos porque es uno de los principales temas con respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? De las transferencias y si tiene que haber sancionado un club o un jugador por cómo se da esa transferencia. Pero das en el clavo justamente que hay que establecer cuáles son los criterios, porque no había ningún tipo de especificación con respecto a cómo se hacía estos cálculos o cómo se prueba que un club robó a un jugador de otro club. Entonces, la tarea principal para mí sería encauzar unos criterios objetivos totalmente, en donde por lo menos nos den una idea de, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que cumplir? ¿Qué tenemos que demostrar? Si se da un caso en donde se tenga que sancionar a un club, a un jugador o imponerle una multa o quitarle la inscripción de jugador. Y que quede en el reglamento, porque, oye, es muy difícil y obviamente tiene razón el tribunal, ¿no? Al dictar esta decisión. Pero el detalle está en cuáles ahora serán los criterios objetivos que pudiera analizar la FIFA para que se pongan en el reglamento y ahora nos orientemos por eso. Tú mencionas el caso de cuando hay una transferencia puente, también hay criterios objetivos cuando hay una sucesión deportiva. Entonces creo que la manera es ir encauzando justamente a que haya un checklist. ¿Cumpliste con este criterio? ¿Cumpliste con este criterio? ¿Cumpliste con este criterio? Ok, se dan las razones para imponerte una multa, se dan las razones para suspenderte, para quitarte el fichaje, pero de otra manera, oye, FIFA lo va a tener bastante complicado porque vamos a seguir un loop de demandas, un loop de juicios y va a ser esto un tema infinito y difícil de A resolver. mí se me generó la duda, la pregunta a partir del caso de las Diarra. Esta decisión o esta solución que se le dio a su caso y cómo podría impactar a las futuras transferencias, también no aplicaría para los casos similares del pasado. Es decir, hubo personas que capaz estuvieron inmersas en casos similares, podrían volver a salir a la luz sus casos y decir, así como conversamos con el tema del dopaje por la tenista, podría pasar que un jugador o un atleta que capaz no tuvo una decisión favorable en el pasado pueda decir, hey, pero a mí me inculparon o un club diga, nosotros nos hicieron pagar por esta situación y ahora sí se permite. Puede que esta decisión del caso Las Guerras no solo
impacte a los futuros casos o futuras transferencias, sino también a casos del pasado, muchachos? Generalmente las normas no son retroactivas, Brand. Sin embargo, siempre lo repito, hay abogados creativos. Elena aquí es muy creativa utilizando este artículo. Cada vez que nos toca hacer demanda, Elena busca muchísimas formas de proteger a nuestros clientes y de que sean bien recompensados porque muchas veces sufren daños muy grandes, no solo en lo deportivo, sino también en lo mental y en lo personal, etcétera, etcétera. Siempre hay abogados muy creativos, pueden existir demandas civiles reclamando daños por daños pasados, pero la reglamentación nunca va a cambiar o nunca te va a aplicar de forma retroactiva. Caso decidido es caso decidido. Dentro de FIFA no va a cambiar nada lo ya decidido. Lo que está en este periodo transitorio pudiera cambiar. Lo que venga después de julio va a cambiar, pero hacia atrás no va a cambiar. O lo que está en pleno procedimiento puede cambiar, pero lo hacia atrás no va a cambiar. Lo de atrás pueden reclamar daños y perjuicios y será discutible también porque cuando todo el mundo entra al fútbol acepta esas normas y acepta regirse por esas normas. Bien discutible poder reclamar algo anteriormente a eso. Habiendo dicho esto, nos hemos dedicado demasiado a hablar de este caso, pero es que este caso probablemente es el más importante, el que más rápido está teniendo impacto. Ya hay una primera decisión hoy y además de que es el que más está teniendo impacto, es el que más va a generar un impacto en las transferencias que son en enero. O sea, ya mismo comenzar. Vamos al siguiente caso, el de la Comisión Europea. Este caso fue una denuncia de FISPRO y de World Leagues, donde ellos dicen, mira, FIFA abusa de su poder porque FIFA regula el mundo del fútbol y además decide cuándo hay competencias y mete sus competencias en el medio sin consultarle a más nadie, sin negociar con más nadie. Y FIFA le hemos pedido que negocie con nosotros y no negocia con nosotros. Esto está violando el derecho de los clubes a poder utilizar a sus jugadores en determinados momentos y por otro lado está haciendo que jugadores no tengan descanso en lo absoluto. Y entonces lo que piden estas organizaciones es que la Comisión Europea le diga a la FIFA que está violando los derechos de los futbolistas y de los clubes en Europa, al menos como tal. Además, parece que hay una demanda paralela en Bruselas que está intentando el sindicato de futbolistas ingleses, bien el sindicato de futbolistas franceses que está tratando de avanzar. Ahora, esta denuncia que está en Bruselas va a tardar mucho tiempo. La idea es que un tribunal en Bruselas le pregunte a la Corte Europea de Justicia si todas estas cosas que está haciendo FIFA son legales. Muy probablemente no se va a resolver el año que viene. La medida ante la Comisión Europea es para ver si la Comisión Europea reacciona rápido al Mundial de Clubes y pueden obligar a la FIFA a sentarse a negociar con las ligas ese Mundial de Clubes. Lo que yo creo que va a ocurrir es que la Comisión no va a actuar tan rápido o más allá de generar un acercamiento entre ambas partes, no va a lograr lo que quiere ni FISPRO ni las ligas. En ese sentido, el impacto no sería para antes del Mundial de Clubes, estimo yo. El impacto, además que el Mundial de Clubes va a ser directamente en Estados Unidos. Y si hay un impacto, y por ejemplo, Real Madrid decide no ir, o X Club decide no ir, no participar, sus jugadores deciden no ir y no participar, más allá de la sanción, que puede ser muy discutible que FIFA les imponga o no, porque vamos a entrar como en un limbo jurídico momentáneo. Hay otros clubes que sí van a querer ir. Y hay otros clubes grandes que quedaron fuera del Mundial de Clubes. Y van a querer asistir. Entonces, teniendo en cuenta eso, como que pareciera que se va a encontrar una solución al final de este tema, momentáneamente. La pregunta es después del Mundial de Clubes, porque después del Mundial de Clubes, por supuesto FIFA espera que sea un éxito y estar fuerte para negociar. El problema es que si la Comisión Europea lo siente en la mesa, van a perder parte de esa fortaleza y van a poner encima a FISPRO y a World Leagues, que lo que quieren es una negociación de tú no puedes meter un Mundial de Clubes cuando a ti te da la gana. Aquí tenemos que negociarlo. Y yo entiendo la posición de ambos. Todo el mundo quiere un pedazo de la torta. Yo, el que menos entiendo es a World League. Mi opinión. World League tiene un montón de competencias de clubes. Tiene las ligas nacionales, donde los clubes desarrollan las ligas nacionales. Tienen la Euro. Y entonces FIFA hace un comentario con el que yo personalmente comulgo. No tienen que comulgar todo el mundo con él. Que ¿para qué quieren más tiempo los clubes, los jugadores? Para hacer giras por Estados Unidos o por no sé dónde y ganarse un dinero extra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es que te importa, World Leagues, el descanso de los futbolistas. También lo que quieres a los futbolistas para seguir haciendo dinero. FIFA y World League son caimanes en el mismo pozo. Veo, sí, diferente a FIFPro, sí, tiene un interés genuino en proteger la cantidad de juegos que llevan a cabo estos jugadores profesionales de alto rendimiento. Y como ya Andrés nos dijo, y dijo su opinión
en el video pasado, es básicamente el tema de que quieres ganar más dinero. Bueno, tienes que jugar más partidos. Está por ahí. El último caso, y es el caso Superliga. El caso Superliga es un caso que ocurrió en 2023, en diciembre de 2023. Y básicamente, la pelea es Real Madrid contra FIFA y UEFA. Y esta pelea de la Superliga, la pregunta que hacía el Real Madrid es, yo no puedo organizar mi liga si yo quiero. ¿Por qué la FIFA tengo que pedirle permiso a la FIFA? ¿Y por qué si yo armo una liga separada de la FIFA me va a sancionar? Y la respuesta es porque hay que mantener un calendario homogenizado. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal de Justicia Europeo en ese caso? Digo, mira, tú tienes un punto, Real Madrid. Es verdad un poco lo que tú estás diciendo. FIFA tiene un problema, que ellos deben organizar el calendario y regirlo, pero dentro de ese calendario deben permitir competiciones privadas sin problema. El problema es que FIFA tiene un artículo que dice que todas las competencias que tú quieras organizar las tienen que aprobar ellos, pero ese artículo no tiene un procedimiento asociado. Debería haber una serie de criterios objetivos donde si yo aplico de esta manera, de esta manera, de esta manera, mi competencia es aprobada y es colocada en el calendario. Y es permitido de colocar en el calendario, ya sea europeo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el fondo? Que FIFA no ha indicado normas para tener siempre la subjetividad de poder decir qué competencia va y qué competencia no va según les convenga. ¿Qué es lo que le está pidiendo la Corte de Justicia Europea? Mira, pierdes este caso, pero en verdad lo pierdes con un apoyo mío, porque yo te estoy apoyando a que tú hagas las cosas mejor y respaldando tu autoridad, donde si tú creas una serie de normas objetivas y decides que una competencia no se va a dar por esa serie de normas objetivas, esta Corte te va a apoyar y te va a dar la razón. Porque el hecho y la necesidad de tener un calendario internacional ordenado es de interés general para el mundo entero y especialmente para el mundo del fútbol, para la actividad económica del fútbol. Entonces, Real Madrid, tú tienes razón también. FIFA no debería poderte suspender, FIFA no debería poderte sancionar porque la norma de FIFA es desproporcionada. Vamos a esperar que FIFA la acomode, que FIFA la desarrolle y tú presentas tu Superliga y si es aprobada, pues tienes tu Superliga. El gran problema que enfrenta el Real Madrid hoy es que el apoyo a la Superliga desapareció. Los fanáticos se pronunciaron en contra de la Superliga, no les gustó y entonces los políticos salieron a apoyar a los fanáticos y a presionar a los clubes. Y esto, por ejemplo, terminó en que en Inglaterra se quiere crear un órgano regulador del gobierno británico para regular el fútbol en Inglaterra. Y esta es más o menos la situación de estos tres casos, y estos tres casos que van a obligar a la FIFA a redactar normas y a ver cómo enfrentarse a estas nuevas situaciones que le están imponiendo, porque le están diciendo, básicamente, sí creemos que tienes algo de razón, FIFA, pero ¿sabes qué? Por favor, haz las cosas transparentes y haz las cosas un poco más balanceadas. Eso es lo que en el fondo están pidiendo. Sí, el futuro cercano, sin duda alguna, es que vamos a ver modificaciones en los reglamentos de FIFA y obviamente aquí estaremos en el Precio del Deporte dispuestos a explicarles todo lo que pase en el asunto con FIFA, la Superliga, el Real Madrid, en todo lo que va a acontecer en este próximo año que seguramente será bastante interesante. Pusiste el caso de la Superliga en el último, que esto de verdad pueda recuperar una importancia y la vigencia que tuvo en su momento, o simplemente este caso se va a ir poco a poco, vamos a decirlo así, pero diluyendo. Y inmediatamente la Superliga va a salir y va a decir, somos la solución, somos la solución. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo esta situación en cuenta, tú observas la cuestión y la Superliga siempre va a ser una respuesta al problema de la FIFA y al problema de la UEFA. Cuando la UEFA y la FIFA no quieren ceder ante los mandatos de los clubes. Siempre ha sido una solución. Estamos hablando de que en los años 90 se formó el G14, luego el G18, eran los 18 y 14 clubes más importantes de Europa, y siempre amenazaban con la creación de una Superliga, hasta que uno de los clubes la llevó muy lejos. Pero ¿cuál era la amenaza de la Superliga? Siempre fue un objeto de negociación, y siempre lo seguirá siendo. No va a desaparecer. ¿Y por qué no va a desaparecer? Porque es una buena oportunidad de negociación, y cada vez la Superliga de cada década da un pasito más y de un pasito más. Quizás en algún momento se termine de dar y quizás en otro momento tal vez siga siendo una herramienta de negociación como tal. Pero lo cierto es que es una cuestión momentánea. Hoy está diluyéndose, pero mañana puede ser la solución a alguna negociación con FIFA. Llama la atención el tema de la Superliga porque tanto así hemos conversado en este programa sobre el nuevo formato de la Champions y ahora el Mundial de Clubes. Y si lo vemos a simple vista, a mí eso me parece que son Superligas. El típico torneo que se crea uno en la Play donde juntas a tus equipos favoritos, eliges lo mejor de lo mejor y los pones a competir. Así que
Me parece que estas dos medidas, estos dos torneos, me parecen muy interesantes, llaman mucho la atención, ojalá que sea todo un éxito. Yo la verdad estoy medio entusiasmado, siento que va a ser, creo que primera vez que siento que voy a ver algo parecido a la Copa del Mundo de selecciones, pero a nivel de clubes. Campeón de Copa Libertadores, más allá del campeón de Copa Libertadores con el campeón de la Champions League o una Supercopa, creo que está muy interesante la propuesta. Y nada, a mí lo que me causa curiosidad es hasta dónde vamos a llegar con la sumatoria de torneos. Capaz luego va a ser el Super Mundial de clubes por 2, donde se van a enfrentar otro tipo de equipos participantes, y bueno, hay que ver hasta dónde llega a este punto, porque creo que lo que puede pasar es que vamos a empezar a ver una sobrecarga en los jugadores, más lesionados, capaz menos jugadores dispuestos a asistir a sus selecciones, y creo que allí es donde está el alto riesgo, que a mayor cantidad de propuesta deportiva, menor nivel. Entonces creo que eso puede ser algo que puede pasar, mayor oferta pero menor calidad de producto. Muy de acuerdo con tu opinión, Brandon. Creo que estamos en un momento de evolución del fútbol y creo que, como decía Hegel, el filósofo alemán, los cambios no se dan en línea recta, la evolución no se da así, sino se da yendo para acá, luego yendo para acá, y así es, que la cosa va a mejorar. Hoy estamos viendo un extremismo en la cantidad de partidos. Vamos a decir que estamos acá. Probablemente lo que va a suceder después va a ser un extremismo en la no cantidad de partidos hasta que lleguemos a un balance en la cantidad de partidos que deben hacer. Cuando empecemos a ver las consecuencias reales de todas estas decisiones, las cuales no solo van a ser únicamente de la FIFA, van a ser también de los clubes, van a ser de los jugadores, que de repente, como dijo Andrés, que en el momento anterior la opinión de Andrés me marcó mucho. Va a ser como que, bueno, por 10 partidos más, ¿qué me va a pasar? Y de repente, bueno, te puede uno no lo sabe, pueden pasar tantas cosas y uno no lo desea. Lo interesante es que el fútbol siga. Pero bueno, mucho hablar de cosas técnicas, y la pregunta es, bueno, ¿qué le parecen estos tres casos? ¿Qué le parece que va a pasar con el caso de Arra, con el caso de la Convención Europea, Pro World Leagues versus FIFA? ¿Qué les parece con el caso de la Superliga? ¿Cómo ven ustedes todo el tema? ¿Les parece bien? ¿Les parece no les parece bien? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Si te suscribes, tu selección está un paso más cerca de ir al Mundial. El precio del deporte, producido por Laurel.